Vamos a aprovecharla, vamos a tratar de sacarle provecho también a esto para que nuestra alma se nutra con el alimento espiritual no adulterado, como dijo el apóstol Pedro, con su santa palabra. Y pues vamos a ella, mis hermanos. Ya vemos que el tiempo se nos va más rápido, vamos a tratar de aprovecharlo, de redimirlo sabiamente. Hebreos capítulo 3, vamos a la cita de Hebreos que hemos estado considerando en estos cultos pasados. Seguimos viendo el tema, el día de reposo. Hebreos capítulo 3. Acompáñenme ustedes con su vista. Los versículos 10 y 11, yo los voy a leer en voz alta. Dice así la santa palabra de Dios. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén, hermanos, siéntense. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a tratar de ver lo que el Señor, al menos la luz que me ha dado, quiere que veamos detrás de la literalidad de estas palabras, de estas expresiones, de estos versículos que hemos leído. Antes de entrar en ellos, yo creo que en alguna ocasión yo lo he mencionado y voy a hacerlo una vez más. Trataré de hacerlo todavía con más claridad. Las realidades espirituales, todo aquello que concierne a Dios y a su reino, nuestra mente humana es muy limitada y regularmente no puede alcanzar a comprenderlos en toda su magnitud porque es algo demasiado profundo. Y Dios, para que nosotros tengamos acceso, al menos que nos acerquemos a esas realidades espirituales, le ha placido dejarnos su palabra en términos que nuestro entendimiento lo asimile. Y con base en eso, vamos a tratar de ir viendo, hermanos, estas expresiones, también puedo decirlo, estas palabras, inclusive vamos a tratar de ver el significado de algunas de ellas para que nosotros amemos más a Dios, para que nosotros aprendamos a llevar una vida más seria ante Dios, con más temor de Dios, que cuando estemos fuera de estos servicios, allá en el campo de batalla que es el mundo, rodeados regularmente de gente inconversa, podamos nosotros, hermanos, testificarles con poder, testificarles de una manera sólida, de una manera que no se mire ningún tipo de claudicación, de vacilación, como que sí, como que no. Yo les he dicho
el pensamiento que en una ocasión, pues, un compañero me lo aplicó a mí. Parece ser que a mi yerno Jorge Luis también se lo aplicaron una vez, al menos tuvo relación. Ustedes saben que secularmente tuve la profesión, digo tuve porque ya no la tengo, la profesión de abogado. El Señor me concedió titularme, me concedió adquirir mi cédula profesional, que es la autorización que da el gobierno de un país a los profesionistas para que ejerzan determinada profesión y les da garantías. Pero uno viene de rancho, acostumbrado a vestir desfajados, ¿no? Con las mangas arremangadas muchas veces, así a lo común de las gentes, sin acomodarse a veces el cabello, etc. Y cuando yo empecé a ejercer, pues todavía me quedaba algo de eso, por no decirlo bastante. Y en una ocasión, precisamente, que iba acompañado de un compañero de profesión a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, yo iba para tener una reunión con otros profesionistas del ramo. Uno de ellos era el gerente jurídico de una institución bancaria que yo asesoraba, y yo no llevaba corbata. Yo llevaba un pantalón y camisa casuales, y inclusive no recuerdo si hasta la llevaba, no sé, un poco desabrochada por ahí, pero ya que supo a lo que íbamos, este compañero me dio un consejo. Me dijo: mira, yo te aconsejo, ¿verdad?, que cuando vas a este tipo de reuniones con esas personas, con esos funcionarios, dice, te pongas tu corbata, pongas un traje si se puede, bien vestido a la regla, que vaya así, para que se vea que eres, pues, ¿verdad? Porque me dijo, el licenciado no nada más debe ser, también debe parecer, dice. Y no solamente debe parecer, sino que también debe ser, ¿ya? ¿De qué sirve un buen vestir y si no va a saber conducir un pleito, un juicio, etcétera? Y si todo tiene que conjugarse ahí. Entonces esto, mis hermanos, en una ocasión a mi yerno Jorge Luis también, él estaba acostumbrado a usar esos pantalones de mezclilla, ceñidones, a veces medios, es que se usan un poco a veces con hoyos acá rotos así. Y en una ocasión que pues él iba a atender su consultorio y no tenía ningún paciente, y se estaba recargado, parece ser, ahí en la puerta del consultorio viendo pasar los carros, la gente ahí, y con su pantalón de mezclilla y así como los jóvenes, ¿eh? Y que llega un paciente y le pregunta: oiga, ¿y no está el dentista? Y él era el dentista. Le dijo: pues, es que yo soy el dentista, dice. Yo soy el dentista Jorge Luis López López, porque así decía ahí en el letrero del consultorio, yo soy. Y se le quedó viendo de arriba abajo, como diciéndole: pues, no parece. Parece que es el que barre las calles aquí o que hace el aseo. Entonces, mis hermanos, ¿y por qué estoy mencionando yo esto? Porque eso tenemos que traerlo a nuestras vidas como creyentes también. Yo he dicho, el cristiano debe ser y debe parecer también las dos cosas. Las dos cosas. Pero si tenemos que elegir una de las dos, tenemos que elegir debe ser. Gloria a Dios. Y pienso que lo demás va a ser más sencillo. Lo demás va a ser accesorio. Como dijo el Señor, Él va a acomodar la situación para que sea añadido. Gloria a Dios.
Bien. Entonces, aquí tenemos nosotros dos versículos escritos en expresiones, en palabras que el Señor diseñó en los varios idiomas y lenguajes que hay sobre la tierra, todos ellos ilustrados o comunicados mediante expresiones que la mente humana los puede captar, los puede comprender. Y vamos, ahora sí, al inicio. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿A causa de qué? Precisamente por la provocación y la tentación con que el pueblo de Israel mostró a Dios. Provocó a Dios, tentó a Dios. A Dios, dice el autor de Hebreos, eso le causó un disgusto. Ahora, el disgusto es esa circunstancia mediante la cual una persona cambia su estado anímico en una dirección, en un lenguaje de inconformidad, hasta pudiéramos decirlo, en una actitud de coraje en contra de alguien, porque no está dando los resultados que se esperaban. Eso es un disgusto. Y nosotros podemos impunemente provocarle un disgusto a cualquier persona y en la mayoría de los casos no va a haber gran trascendencia. Sí. Si le causamos un disgusto a nuestra esposa, no pasa que nos manden a dormir a la sala. Si le causamos un disgusto a X, Y, Z persona, no va a pasar que nos deje de hablar por un determinado tiempo o por toda la vida. Pero eso no nos va a traer a nosotros una consecuencia de fatalidad hacia la eternidad. Si es que nosotros no tomamos una actitud equivocada y lo hacemos un estilo de vida para estar haciendo eso. Estoy hablando de circunstancias eventuales, circunstancias no buscadas. Y a un ser humano podemos causarle disgusto y en la mayoría de los casos vamos a salir nosotros bien librados. Ok. Pero aquí no se trata de un disgusto causado a un ser humano. Notemos que el autor de Hebreos está hablando de que el que está disgustado o el que se disgustó en aquel tiempo fue aquel que dijo que vieron mis obras 40 años. O sea, Dios mismo se disgustó, dice el autor de Hebreos, contra esa generación. O sea, señalando de una manera muy clara y muy directa a el pueblo de Israel, aquella masa humana que se confabuló para rebelarse contra él, provocándole, tentándole y mostrando una incredulidad de un impío a sus promesas, no mostrando fe, no mostrando obediencia, sino todo lo contrario. Y eso provocó en Dios un disgusto. Ahora, esta palabra es muy fuerte. Y es aquí donde yo quiero que tratemos de penetrar la literalidad de esta palabra más atrás, más allá.
lo más profundo que podamos. Cuando se trata de Dios, esta palabra está diciendo no nada más como nosotros solemos considerarlo en nuestro nivel humano. Aquí está diciendo que Dios está desplegando su ira en contra, en esta ocasión, de su pueblo que había sacado de Egipto. Está derramando su ira santa como una muestra de su eterno rechazo al pecado, de su eterno rechazo a la desobediencia, una vez que se haya escuchado su voz. ¿Sí? Eso quiere decir esta palabra, me disgusté. El Señor está diciendo, no solamente me inconformé, no solamente me enojé, sino que en el plano divino equivale a decir que derrama su ira, y esto va a traer como consecuencia algo que va más allá de la capacidad humana, algo que va a trascender hacia la eternidad, algo que va a simbrar el destino de alguno o de algunos, y que, por lo tanto, esta palabra, cuando se trata de Dios, es algo de lo más serio, es algo fuerte, es algo que no debemos nosotros nunca provocar. Y es ese el motivo principal por lo cual el Señor lo trae a recuerdo aquí en el libro de Hebreos. Tanto el salmista como el autor de Hebreos están seguros que lo que sucedió hace muchos años allá en el desierto, bajo el liderazgo humano de Moisés, se ha repetido una y otra vez en la historia del pueblo de Dios, y que puede repetirse en nosotros también. Y para que esto no suceda, es que aquí nos está diciendo que el Señor también se puede disgustar en este tiempo. Y nosotros, mis hermanos, tenemos el serio compromiso de evitarlo. Sí. Entonces, hay dos reacciones, podemos decirlo, en el Señor ante la conducta de su pueblo. Una de ellas es esta, que no se recomienda. La otra es que Dios, también expresado en términos que nosotros lo podamos entender, que Dios esté contento, que es lo contrario de disgustado. Que Dios esté satisfecho. Vamos a decirlo, que Dios esté feliz. Nosotros, cuando vemos que nuestros hijos se portan correctamente en la escuela, en la casa del vecino, en la casa ajena, en la vía pública, y que lejos de darnos una queja de ellos, nos dan buenas referencias. Ay, hermanos, vieran, al menos yo vieran qué me siento. Amén. Cuando me han dicho de mi hijo, es muy respetuoso. Sí. Es muy educado. Y miren, qué bien me siento yo sinceramente, mis hermanos. Pero si me dijeran otras cosas contrarias, oh, mis hermanos, vieran qué mal me sentiría. Bien. Pues en el Señor esto pasa también. Me disgusté contra esa generación. Pero
yo quiero que vayamos todavía a la dinámica que se deja venir cuando Dios está disgustado. Porque yo dije, mis hermanos, cuando nosotros provocamos un disgusto en una persona, no hay mucha trascendencia. No es algo fatal. Aquella persona o personas pueden dar por terminada inclusive la amistad. Nosotros vamos a seguir viviendo, vamos a seguir respirando, vamos a seguir con la rutina de la vida. Pero cuando se trata del Señor, esto no va a ser tan fácil. La cosa va a ser muy diferente. Y quiero que vayamos, mis hermanos, a algunos ejemplos bíblicos. Acompáñenme a Números capítulo 12. Números capítulo 12. Ya tenemos ahí el capítulo 12 de Números, hermanos. Acompáñenme con su vista del versículo 9 en adelante. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Tomemos nota de esto bien, mis hermanos. Se trata de Moisés, de Aarón y de María, 3 hermanos carnales. Es bien sabido que Moisés fue el elemento humano que tenía el peso de la responsabilidad de dirigir al pueblo, de guiarlo por el desierto. A su vez Moisés, para hacerlo, él tenía las instrucciones del cielo, de parte de Dios. Él recibía las instrucciones y en base a ellas, él accionaba para con el pueblo. Moisés no hacía las cosas de acuerdo a su parecer, ni mucho menos caprichosamente. Así como Dios le instruía, así él se conducía. Y en esta ocasión, pues se les hizo fácil a sus hermanos Aarón y María criticarlo, murmurar contra Moisés porque había tomado una mujer cusita. No voy a meterme en esto de mujer cusita. Es una nacionalidad del tiempo antiguo, ¿ya?
Es como decir con una mexicana o con una, ¿qué diremos? Francesa, china, etc. Es común decir esto. Bien. Y esto, pues, a Dios le molestó. Porque, pues, no solamente criticaron ese proceder de Moisés de haberse casado con aquella varona, sino que dijeron, pues, Moisés no es más que nosotros. Nosotros podemos también desempeñarnos como Moisés. Y, hermanos, en las cosas espirituales no se van a hacer de acuerdo al criterio humano. ¿Sí? Alguien que quiera inmiscuirse, vamos a decirlo por un ejemplo, en un ministerio que no ha recibido de parte de Dios, es peligroso. Dios le dio a los levitas ciertas prerrogativas, privilegios, a los sacerdotes que no los tenían el resto del pueblo de Israel. Los sacerdotes eran los únicos autorizados por Dios, por decir algo nada más, en entrar al tabernáculo de reunión, en ofrecer incienso a Dios, en ofrecerle sacrificio a Dios. Y no cuando, cada vez que ellos quisieran o cuando a ellos les diera la gana, no. Tenían que hacerlo cuando Dios se los ordenaba. Porque si no, también ellos iban a tener serios problemas. Iban a hacer que Dios se disgustara. Y de hecho hay ejemplos bíblicos de esto en la palabra de Dios. 2 hijos de Aarón fueron muertos porque se les ocurrió ofrecer fuego a Dios. Fuego con incienso. ¿Ya? Y Dios no les había dicho. Y Dios dice que los fulminó, los mató. No vamos a ir a las citas bíblicas, solamente estoy mencionando algunos pues registros bíblicos que hay respecto a que Dios es el que se encarga de dar los ministerios y los dones. Y nosotros, si Dios no nos los da, no debemos meternos en eso. Bien. Y aquí vemos a Aarón y a María queriendo por su propio derecho igualarse al nivel de Moisés. Digo, humanamente ante Dios somos iguales, ¿sí? Pero en cuanto a los cargos ministeriales, no. Dios es el que se encarga de repartirlos como Él quiere hacerlo. Bien. Y aquí le plació poner a Moisés en un nivel más elevado que todo el resto del pueblo en cuanto al ministerio. Bien. ¿Y eso que hizo Dios? María y Aarón, cuando se les hizo fácil criticar a Moisés, no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era criticar a Dios mismo, que era el que había hecho esto. O sea, no era de hecho contra Moisés el asunto, era directamente con Dios, pero ellos pensaron que era contra Moisés, por Moisés. Y Moisés no les dijo nada. Dice la palabra de Dios que era bien manso él. ¿Sí? Ahí dice el versículo 3 atrasito. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea que Moisés no les reclamó.
Él solamente guardó silencio, quizás oró a Dios. No les tomes en cuenta ese pecado, Señor. Pero Dios dijo, no. Necesito que sepan que en mi iglesia, aunque en aquel entonces no se conocía este término todavía, pero sí cabe la expresión, necesito que sepa mi pueblo que en mi pueblo yo soy el que pongo las reglas y ustedes son los que lo van a obedecer. Solamente y punto, y no hay más. Esto es lo que está sucediendo aquí. Comenzó el contexto leído, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Si esto lo hubiera hecho un ser humano, mis hermanos, no hay mayor trascendencia. ¿Ah? Que alguien patee el piso aquí en la puerta y que se retire, pienso que no nos va a afectar gran cosa. Pero en esta ocasión fue aquel que sí deja sentir la consecuencia, y no es cualquier cosa, de su disgusto o su ira, que vienen siendo términos en esta ocasión idénticos, sinónimos. Allá Hebreo nos dijo, se disgustó. Aquí Moisés nos está diciendo, desplegó su ira prácticamente. La ira de Jehová se encendió, la desató. ¿Contra quién? Aparentemente fue contra María, porque dice el contexto leído que cuando la nube se apartó del tabernáculo, es una manera de decirnos que Dios se retiró. Pero, ¿qué pasó? Porque Dios se retiró disgustado. Dice que María estaba leprosa como la nieve. Cuando Dios se retira, empieza a emblanquecerse toda la piel de María, porque la lepra, cuando estaba en su etapa de mayor gravedad, de mayor infección, eran unas manchas blanquecinas las que salían en diferentes partes del cuerpo. Pero en esta ocasión fue generalizada en toda la piel de María. Era una bola blanca prácticamente lo que se miraba en la piel de María. Y esta es una de las consecuencias que afortunadamente no fue fatal. No fue para desarraigarla. Fue uno de los muchos medios educativos y disciplinarios que Dios tiene para hacernos entrar en razón y para que a la próxima la piensemos dos veces. Y esto yo pienso que a María le sirvió. Ya vemos que el Señor no escuchó la oración de Moisés. Ya la había escuchado en otras ocasiones, lo había atendido. ¿Está bien, Moisés? Sana este, Señor, está bien. O sea, hace esto, Señor, está bien. Pero en esta ocasión, dice el versículo 13 en la parte final: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés estaba acostumbrado a que Dios lo atendía, le prestaba atención, pero en esta ocasión dijo el Señor: ya basta, Moisés. Es tiempo de que quede sentado un precedente para que se me vayan educando, porque los miro muy indisciplinados. ¿Qué es eso de estar hablando como la gente que no conoce a Dios? De ponerse a chismorrear, de ponerse a criticar, de ponerse a injuriar, a calumniar. Eso yo, dice el Señor,
no lo voy a tolerar en mi pueblo. En la gente inconversa se las paso, porque no se han comprometido conmigo, no han hecho voto. Pero en aquellos que ya se han comprometido conmigo, cuidadito, no se los voy a tolerar. Bien, mis hermanos, yo soy sincero y no puedo explicar por qué el Señor le dijo a Moisés, cuando le pidió que la sanara, en lugar de sanarla, le dijo que si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría 7 veces. Esto da a entender, sin que esto sea contundente, que en aquel entonces, cuando un padre de familia se disgustaba contra uno de sus hijos o de sus hijas por algo que habían hecho mal, algo que ya se sabía que ya lo habían hecho 1 o 2 veces y que ya se les había llamado fuerte la atención y que de todas maneras continuaron, que el padre escupía sobre el rostro como una expresión extrema de desaprobación y de castigo para aquel hijo o para aquella hija, y tenía que salir de casa 1 semana. Esto es lo que nos enseña este pasaje bíblico. A lo que yo quiero ir, hermanos, el objetivo de ver este pasaje bíblico es que la ira de Dios provocó un resultado que trascendió, que dejó una huella ahí. Y yo puedo decir lo siguiente, mis hermanos. A partir de allí, nunca jamás aparece en las páginas de la Biblia que María se le haya ocurrido murmurar contra su hermano Moisés otra vez. Yo pudiera decirlo, yo pudiera asegurarlo, que nunca lo hizo ya, porque se acordó aquella semana. No sabemos, no nos dice la palabra de Dios aquí, no nos esclarece si toda la semana estuvo leprosa o si el Señor la sanó antes de la semana. Lo cierto es que cuando ella regresó otra vez al campamento ya estaba sana, porque si no, no podía otra vez meterse entre la gente. Bien, pero hubo una consecuencia. Acompáñenme a Job, capítulo 40. Hay muchas citas bíblicas que pudiéramos ver, mis hermanos, pero ya quiero ver Job nada más. Capítulo 40. Ahí está antes de Salmos, si acaso alguien está teniendo dificultades. Amén. Miren, cuando Job, en su sufrimiento que tuvo, en ese estado en que, como él mismo lo expresó, no estaba en sí, sino que su resistencia humana fue rebasada y habló palabras que no debió haber hablado, pero Dios se las perdonó. Pero el Señor quiso abrirle el entendimiento, nada más como para que echara un ligero vistazo a la grandeza de Dios. Y que cuando nosotros queremos ensalzarnos o pensar o suponer que Dios se está ensañando demasiado con nosotros, que vale más que no lo hagamos. Porque miren la experiencia que pasó Job. Versículo 6 en adelante. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Agárrate hasta con las uñas, prácticamente le está diciendo el Señor a Job. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio
¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Hermanos, cada una de estas preguntas, declaraciones, yo pienso, mis hermanos, que Dios le empezó a transmitir a Job. Es probable como si Job hubiera estado sintiendo martillazo tras martillazo que le caían fuertemente y que lo pulverizaban, y que solamente la gracia misericordiosa de Dios lo evitó. Pero a donde voy yo aquí, mis hermanos, todo esto que el Señor le está diciendo a Job era algo que Job nunca podía hacerlo. No tenía esa potestad o esa capacidad. Y lo que Dios le está diciendo, que Él es el único que la tiene. Dice, lo que yo quiero subrayar aquí es lo que el Señor declara en los versículos 11, 12 y 13. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Esto, cuando se trata de un ser humano a un ser humano, no hay gran trascendencia. Hay personas que tienen una mirada que prácticamente quisieran matar a aquel sobre quien la están fijando. A mí me ha tocado pasar por esa experiencia, ¿sí? Pero esto no pasa, mis hermanos, más que nosotros rehuyamos esa mirada y de alguna manera tratemos de alejarnos de ahí, y ahí termina todo. Pero en el Señor no. Cuando el Señor le dice a Job, derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo, está diciendo, eso yo soy el único que lo puedo hacer. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Quién sabe? No sabemos. No podemos ver los mecanismos que se muevan para que algo invisible y poderoso caiga sobre el altivo y que se humille. Acordémonos, por ejemplo, del rey Nabucodonosor. Ya le habían mandado un aviso preventivo por medio del profeta Daniel, de que Dios lo iba a reducir prácticamente a una bestia del campo, que iba a ser echado de los hombres y que se iba a ir a vivir entre los asnos monteses, entre los jabalines, entre las cabras por allá en el monte, y que iba a ser bañado con el rocío del cielo, e iban a pasar 7 tiempos sobre él, 7 años. Y no entendió el mensaje, o cuando menos no quiso entenderlo, el rey Nabucodonosor. Y no pasó mucho tiempo, cuando andaba paseándose en el terrado de su palacio real, y miró aquella gran ciudad de Babilonia vasta, era la potencia mundial en aquel entonces. Llegó a decir, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad y para grandeza mía? Y en aquel entonces se cumple lo que el Señor está diciendo aquí. Mira a todo altivo y abátelo. No nos dice el libro de Daniel
¿Cómo estuvo la dinámica? Lo cierto es que sí nos dice que en esa misma hora se deja escuchar una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado de ti, y tu grandeza, y serás echado de entre los hombres, habitarás con las bestias del campo, y serás bañado con el rocío del cielo, y pasarán sobre ti 7 tiempos. Hierba comerás como los bueyes, le dijo. Y esto no fueron palabras vacías. Se cumplió en ese mismo instante. Y ya iba el rey Nabucodonosor, sin entendimiento, mis hermanos, como esas personas que están afectadas de sus facultades mentales y andan por las calles, andan por los caminos, en ocasiones cargando un costal lleno de basura, quién sabe qué tanto llevaran ahí, y así iban a Nabucodonosor, y allá estuvo, haciéndole compañía a los animales del monte. Le crecieron las uñas como las de las aves, dice, y no razonaba. Cuando llovía, cuando caía el rocío, dice, él se mojaba ahí, como los demás animales. Eso es lo que provoca la ira de Dios cuando la derrama, le está diciendo el Señor a Job. Yo sí puedo mirar al altivo y lo abato. Y sigue diciendo, a todo soberbio y lo humillo. Puedo encerrarlo en el polvo de la tierra, en la oscuridad. Esto, mis hermanos, volvamos a, ya para terminar la predicación, en Hebreos capítulo 3. Alcanzamos a ver la primera mitad del versículo 7. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Cuando volvamos a leer, mis hermanos, en nuestros estudios personales de la palabra de Dios, inclusive hasta podemos compartirlo con otras personas, esto, podemos decirles, esto es serio. No sabemos hasta qué grado el Señor esté disgustado con nosotros o con otros del pueblo de Dios, pero cualquiera que sea el disgusto, el grado de disgusto en el Señor es algo muy serio. Es algo que siempre va a dejar huella, va a traer consecuencias visibles y que se van a resentir a corto, a mediano o a largo plazo, en ocasiones durante toda la vida. El Señor desplegó su ira contra su pueblo de Israel. Desplegó su ira contra reyes, contra sacerdotes, contra familias. Al pueblo de Israel lo mandó cautivo 70 años a Babilonia. Y allá estaban los judíos. ¿Por qué no podían regresar a Israel? Porque la ira de Dios surte efecto. No es como la ira del hombre. Creo que es el Salmo. Dije que iba a terminar, pero solamente quiero leer el Salmo número... Espero que sea este, el Salmo número 37. No es el Salmo 37, mis hermanos. Si ustedes me pueden ayudar, es ese Salmo que dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Ojalá y que podamos encontrarlo. 137, si no estoy equivocado. Vamos al 137, mis hermanos. Este es exactamente. Miren nada más. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella
colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Hasta ahí nada más, mis hermanos. Todo el salmo es preciosísimo, pero yo nada más lo dejo ahí, nada más para hacer mención de que Dios aquí derramó su ira contra su pueblo. Y en esta ocasión, la forma en cómo la derramó fue que hubo una masacre, fuerte masacre, grandísima masacre allá en Jerusalén y en varias ciudades de Israel. Y los que no murieron a manos de los babilónicos fueron llevados cautivos y allá estaban. Deseaban regresar otra vez a su patria, a sus casas, pero no podían. ¿Ya? Muchos podían hacerlo. Muchos podían escabullirse y burlar las patrullas, las guardias y todo eso. Pero aquel que había dado este veredicto no era un simple ser humano, ni siquiera un monarca de aquel entonces que tenía también un determinado poder. Era aquel que cuando determina algo, se cumple. Y nosotros vamos a hacer bien en doblar las manitas y humillarnos y pedirle perdón. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos, si el Señor nos concede la próxima predicación, con la segunda mitad del versículo 10 que iniciamos en esta predicación, allí en Hebreos 3. Vamos a cerrar nuestras Biblias. Amén. Y vamos a orar, mis hermanos, y pues a darle gracias a Dios por todo esto, mis hermanos. Creo que no debe ser causa de desaliento. Amén. Ni de tristeza. Al contrario, gocémonos y alegrémonos. Bendito Salvador, aquí estamos, Rey glorioso. Señor, ya caminando a estas alturas de este martes 9 de abril del 2019, Señor, que en tu gracia misericordiosa nos concede, Señor, ir a la par del tiempo, sobre la banda del tiempo, Señor. Tú eres el único que sabes qué tanto nos falta para llegar al término que tú nos has marcado, Señor. Eres el único, mi Rey. Nosotros lo que queremos, Señor, es a cada día conocerte mejor, temerte más, mostrar, Señor, ese espíritu de obediencia, de fe, de humildad, de disciplina, Señor, que tú quieres ver en nuestras vidas. Cada vez que hablo de esto, Señor, mi conciencia me acusa porque te fallé. En este día te volví a fallar. Yo no hubiera querido hacerlo, Señor. Perdóname. Restáurame en tu santo camino, Señor, por tu gracia misericordiosa, Padre. Señor, si tú nos estás hablando a través de tu palabra, que es demasiado serio desatender tu voz, Señor, porque cuando tú despliegas tu ira santa, cuando tú te disgustas, Señor, contra alguien, puede ser en lo individual, puede ser en lo colectivo, pero es ya lo de menos. Señor, lo trascendente es que tu ira, Señor, se deja sentir con ese poder, Señor, invisible, pero que podemos ver los resultados. Vimos a aquella María llena de lepra, Señor, por una murmuración que se le hizo fácil levantar contra tu siervo Moisés. Señor, vimos aquel grupo de judíos tristes, abatidos, Señor, allá en Babilonia, que no tenían ni ánimos para cantar. Dios mío, y de cuántas, Señor, experiencias que tu palabra nos relata, pudiéramos, Señor, recorrerlas. Señor, lo que queremos es ahora en este tiempo suplicarte que tengas de nosotros misericordia y que nos ayudes a rectificar nuestros errores, nuestras fallas, Señor.
Que lo que te fallamos hoy nos sirva para fortalecernos, Señor, y no fallarte el día de mañana. Para ser más tolerantes, más comprensivos, más humildes, Señor, más temerosos de Dios. Para comprender a otros mejor en sus situaciones, Señor, y ayudarles, bendito Salvador, en todo aquello, Señor, en que tú nos des esa capacidad. Concédenos volver a casa. Nunca dejes de intervenir en nuestras vidas, Señor. Visítanos en la forma en que tú quieras hacerlo, Padre. En donde tú quieras hacerlo, Señor. Y en el momento en que a ti te plazca, estaremos abiertos, dispuestos, Señor, para recibirte, mi Rey. Sea cual sea, Señor, el tono de tu visitación a nosotros. Solamente no apartes tu gracia misericordiosa, te suplicamos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.